Muy buenos días, familia, qué gusto estar con todos ustedes. Qué bueno que ya están llegando, qué bueno que ya estamos listos para leer juntos la palabra del Señor. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos de Dios para esta lectura, ¿sale? Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad tan grande, tan enorme que tenemos de acercarnos a ti y de congregarnos alrededor de tu palabra para sacar de allí alimento para nuestra vida. Señor, estamos abriendo el corazón, la mente y queremos, Señor, que tu palabra nos nutra, nos inspire, que tu palabra, Señor, arroje luz en nuestra vida, a lo mejor en áreas oscuras en las que quizá no estamos conscientes de algunas situaciones que tú nos quieres mostrar. Habla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer la palabra de Dios. Hoy toca leer Josué capítulo 12. En este capítulo vamos a encontrar los reyes derrotados por Moisés y los reyes derrotados por Josué. De eso se trata el capítulo. No es un capítulo muy largo, son 24 versículos. Pero les anticipo que tampoco es un capítulo que digamos, ¡ay, qué emocionante, qué interesante está! No. Sin embargo, también hay aquí algunas lecciones que nos van a servir de mucho. Un traguito de café y seguimos. Delicioso. Muy bien. Versículo 1, Josué 12:1. Empezamos a leerlo. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle y a la mitad de Galad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá, mar salado al oriente, por el camino de Bet Jesimot, desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel desde a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Jalac que sube de Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arba, en las laderas, en el desierto del Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el de Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arab, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Jefer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Hazor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Tanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Sedes, otro, el rey de Jocneam del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim,
en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Estamos hablando de 31 reyes por todos. Eso quiere decir que Josué derrotó a 29 y Moisés derrotó a 2, ¿verdad? Bueno, pues esto es el capítulo 12 de Josué, son 24 versículos. Pues siempre les pregunto lo mismo, una vez más, ¿qué onda? ¿Qué les llamó la atención de aquí? A lo mejor algunos dicen, pues ¿qué me va a llamar la atención, hermanos, si son puros nombres? Bueno, puede ser. Si lo leíste previamente, a lo mejor tienes algunas reflexiones al respecto de este capítulo. Quiero darle la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura. Bienvenidos sean todos. Muy bien, les voy a comentar algunas cosas que yo anoté para ustedes en la reflexión de este capítulo. Básicamente, este capítulo se trata de Dios y sus propósitos. Este capítulo se trata del pueblo de Dios, ¿verdad? Y me llama la atención esto porque no se trata de dos personajes, se trata de Dios y su pueblo. Fíjate cómo empieza diciendo el capítulo, Josué 12:1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Así empieza el capítulo. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron. ¿Quiénes los derrotaron? Los hijos de Israel. No menciona aquí en el arranque del capítulo a Moisés, no menciona aquí en el arranque del capítulo a Josué. Y yo pienso, y reflexionando en esto, pues entiendo que la razón por la cual se empieza el capítulo así, diciendo estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, me enseña que esto no se trata de Moisés y de Josué. Esto se trata de Dios y sus propósitos. Se trata del pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios aquí? Pues acuérdate, el propósito de Dios era sí entregarle esta tierra a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, pero también el propósito de Dios era ejecutar juicio sobre las naciones que habitaban en esta tierra a causa de sus pecados. Entonces, este no era un asunto de protagonismos. Este era un asunto de los propósitos de Dios. Tan, tan. Esto me enseña que nuestros logros personales constituyen los avances y los logros del pueblo de Dios. Así es como es. Entonces, todo lo que podamos hacer y lograr, tú y yo, a manera personal, no se trata de nosotros. Se trata de Dios y sus propósitos. Se trata de lo que Dios va a hacer y lograr a través de nosotros para su gloria y su honra. Esto es tan importante. Tú y yo somos tan solo instrumentos en las manos de Dios para que se logren sus propósitos, para que se alcancen sus objetivos en el mundo, en la tierra, en el reino de Dios. Pero nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Esto es muy importante. Es un error gravísimo cuando nos gloriamos o cuando buscamos gloriarnos, porque finalmente todo se trata de Dios y sus propósitos. No debemos perder eso de vista, no debemos distraernos. De repente las personas nos agradecen, cuando se acerquen con nosotros y nos agradezcan, pues nosotros tenemos que entender que somos eso, un instrumento en las manos de Dios. Tan solo se trata de Dios y sus propósitos, se trata de lo que Dios hace en la vida de las personas a través de nosotros y ya. La iglesia no es un negocio personal, la iglesia no es una empresa personal, la iglesia y el reino de Dios no se trata de grandes estrellas, la iglesia se trata y el reino de Dios se trata de Dios y sus propósitos, se trata de lo que Dios quiere lograr. Aquí igual, aunque no estamos leyendo algo referente a la iglesia,
Estamos leyendo algo referente al pueblo de Israel en esa etapa muy inicial que tenía que ver con la conquista de la tierra de Canaán, pero se trataba de Dios y sus propósitos. No se trataba de Moisés y sus anhelos personales. No se trataba de Josué y sus anhelos personales. Se trataba de Dios y sus propósitos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, es algo que no tenemos que perder de vista, es algo en lo que siempre nos tenemos que mantener. Señor, ayúdanos a no perder de vista que todo se trata de ti y de tus propósitos. No se trata de nuestros logros personales, no se trata de nuestro ego personal, no se trata de nuestro renombre, se trata de ti y de tus propósitos. Ayúdanos a conducirnos siempre así, para no equivocarnos, ni desviarnos, ni perdernos. No queremos perder la brújula. Se trata de ti y tus propósitos siempre. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, sigamos comentando. Lo segundo que a mí me llama la atención, y esto no es necesariamente en un versículo, pero es la reflexión de todo el capítulo. Lo segundo que me llama la atención es que la obra de Dios se lleva a cabo por etapas y por generaciones. La obra de Dios se lleva a cabo por etapas y por generaciones. Moisés logró algo, derrotó 2 reyes, ¿no? Y luego llegó Josué a continuarlo y derrotó más reyes que Moisés. 29 logró derrotar Josué y 2 derrotó Moisés. Si lo vemos desde la perspectiva de cuántos reyes derrotó uno y cuántos reyes derrotó otro, entonces pues ganó Josué porque derrotó más reyes que Moisés. Si lo vemos todo así súper simplista y en score y en marcador, pues ganó más Josué que Moisés. Pero si vemos las cosas desde la perspectiva correcta, pues lo único que podemos entender es que la obra de Dios se lleva a cabo por etapas y por generaciones. Moisés fue una etapa, Josué fue otra. La etapa y la generación de Moisés logró algo y la etapa y la generación de Josué vino y completó el resto. Entonces esto me enseña 2 o 3 situaciones, creo que son 2. La primera es esta. Nuestra vida es una ventana de oportunidad para servir a Dios y debemos aprovecharla, familia. Los años que Dios te dé, pocos o muchos, es una ventana de oportunidad para servir a Dios. Aprovéchala. Si no es ahora, ¿cuándo? El otro día mi amigo José Escobar, a veces se mete aquí clandestino, pero mi amigo José Escobar me estaba diciendo, compa, anda usted muy ocupado porque estamos, ¿no? Plantando la iglesia del Valle Imperial, la iglesia de Mexicali y todavía al frente de la iglesia de Mazatlán. Y entonces él me decía que andaba muy ocupado, pero yo le decía, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, voy a cumplir 49 años, ¿no? O sea, ¿cuándo? ¿Me voy a esperar 10 años para hacer lo que estoy haciendo ahora? Es ahora. Entonces, nuestra vida es una ventana de oportunidad para servir a Dios y tenemos que aprovecharla. Aprovecha tu vida para servir a Dios. Solo lograremos alcanzar lo que nos permita nuestro tiempo de vida. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Me hace pensar en las palabras del apóstol Pablo que decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces esta ventana de oportunidad tenemos que aprovecharla. Y tenemos que hacer hasta donde podemos. Hasta donde me alcance la mano, decía el hermano Martín Covarrubias, uno de mis pastores. Hasta donde me alcance la mano. Ja, 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 ja. Siempre terminaba con una risa así. Hasta donde me alcance la mano. Bueno, esta es una gran lección. Moisés logró hasta donde logró y ya. No pudo más porque hasta ahí le alcanzó la ventana de oportunidad que tuvo él. Ahora, tenemos que entender también que lo que no alcancemos a lograr, va a venir otra generación que lo va a hacer.
Esto para mí es muy importante ahorita, porque si bien me siento muy bien y me siento muy joven, pues finalmente no estoy tan joven, ¿no? Ya no tengo 20 años, como cuando andaba por allá en Tijuana de pastor de jóvenes y haciendo lo que hacía, o como cuando andaba viajando por todos lados, ahí manejando por todo México, jalando un remolque y predicando aquí y allá y cantando por todas partes, por diferentes pueblos, ciudades, estados, y viajando a otros lugares fuera de México también. Bueno, ya no estoy en ese momento de mi vida. Ese momento ya pasó, ¿verdad? Ahorita estoy en otra etapa muy diferente. Vendrá otra generación a lograr lo que continúa. En la iglesia es exactamente igual, entendiendo lo que no alcancemos a lograr nosotros, vendrá otra generación a hacerlo. Entonces, insisto, no es que esté viejito, pero la verdad es que ya me estoy acercando a una etapa en la que yo tengo que estar pensando y no perder de vista que se tiene que levantar otra generación a darle continuidad a lo que a mí me tocó iniciar. Entonces, nuestra mejor inversión será hacer todo lo que esté de nuestra parte para que la siguiente generación se levante y pueda lograr lo que a ellos les corresponde. A mí me gusta mucho que podemos dejar un legado. Me gusta mucho que hay cosas que se están escribiendo, que estamos haciendo, que estamos discipulando, pero lo que me interesa mucho es ver que se levante otra generación. Entonces, familia, la obra de Dios se lleva a cabo por etapas y por generaciones. Moisés logró algo y luego llegó Josué a continuarlo y derrotó más reyes que Moisés, logró mucho más. Esto está bien, pero esto me enseña que nuestra vida es una ventana de oportunidad para servir a Dios y tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad. Y uno tiene que entender cuando la ventana apenas se va abriendo, cuando estamos a la mitad del tiempo de esa ventana abierta de oportunidad y cuando nos acercamos a el momento en el que esa ventana se va a cerrar. Eso es algo importante. Número 2, segunda gran lección de esta reflexión. La generación previa a nosotros nos dejó la base para lograr lo que nos corresponde a nosotros. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy logrando, pues lo estoy haciendo porque hubo una generación antes que yo que invirtió en mí, que puso la base, que puso el fundamento para que yo me pudiera parar arriba y lograr lo que estoy logrando. Al mismo tiempo, yo estoy poniendo la base y el fundamento para que otros se pongan y se paren encima de lo que yo estoy edificando. Entonces, nosotros tenemos que poner un fundamento para los que vienen después de nosotros, pero nosotros tenemos que estar agradecidos por el fundamento que alguien puso para que nosotros nos pudiéramos parar donde estamos. Entonces, la generación previa a nosotros nos dejó la base en la que nosotros estamos parados. Esto a mí me enseña que debemos ser agradecidos y siempre honrar a la generación que puso el cimiento, escucha, para que nosotros pudiéramos levantar el edificio. O sea, ¿quién yo soy? Simple y sencillamente es el resultado de otros que estuvieron antes que yo. Y esto aquí me habla de la importancia de que nosotros honremos a nuestros padres, la importancia que nosotros honremos a nuestros pastores, la importancia que nosotros honremos a nuestros mentores, la importancia de que nosotros honremos a todos aquellos que aportaron algo para que nosotros seamos lo que somos el día de hoy y para que nosotros logremos lo que estamos logrando el día de hoy. Entonces hubo una generación previa que nos dejó un fundamento. En todos los sentidos es lo mismo. En lo espiritual, o sea, mi mamá abrió la brecha y puso el fundamento para que yo pudiera conocer al Señor y mi hermano también. Ella nos llevó a la congregación, nos enseñó el hábito de congregarnos, el hábito de diezmar, el hábito de ser parte de la congregación.
al observar a mi madre, yo pude y puedo y sigo observando el hábito de leer la palabra. Por aquí se mete a las lecturas también junto con todos nosotros, todavía. Entonces, somos el resultado de una generación previa a nosotros. La manera en la que yo les comento la Biblia, que me encanta para mí y me doy cuenta que también a algunos de ustedes les edifica y les bendice. En realidad yo aprendí a leer la Biblia así de un hombre que se llama Ernesto Marchena. El señor Ernesto Marchena, yo me acuerdo que él era líder de jóvenes o era como tipo pastor de jóvenes cuando yo estaba en la congregación. Después fue mi maestro en la escuela bíblica y yo observaba cómo comentaba los capítulos de la Biblia y eso a mí me enseñó muchísimo, porque a lo mejor yo pensaba que se iba a ir a los aspectos técnicos, a los aspectos, pues no sé, estructurales, literarios o numéricos, pero siempre se iba a extraer una lección espiritual. Y eso yo lo observaba y las primeras veces, caray, pues eso está ahí, sí es cierto. Y me formó y me enseñó muchas cosas. Y eso es algo que yo hoy lo manifiesto a la hora de leer la palabra con todos ustedes y a la hora de estudiar la palabra también para mí. Entonces, la generación previa a nosotros nos dejó la base para lograr lo que nos corresponde a nosotros. Hay que honrar a nuestros padres, a nuestros pastores. En cuestiones de otro tipo de situaciones, lo material, pues mi mamá nos regaló a mi esposa y a mí la casa donde vivimos cuando recién nos casamos. Luego nosotros vendimos esa casa y empezamos el proceso de edificar la casa que tenemos ahora. Pero no lo hubiéramos logrado si no hubiera habido una base que primero alguien colocó en nosotros, en este caso mi mamá. Entonces eso es algo que tenemos nosotros que siempre entender y honrar a todos aquellos que han hecho algo valioso en nuestras vidas. Honra a tus padres, honra a tus pastores, honra a tus mentores, honra a todos aquellos que aportaron algo para que tú seas lo que eres y para que tú estés logrando lo que estás logrando el día de hoy. Josué derrotó más reyes que Moisés, sí, pero fue tan solo porque Moisés dejó los preparativos para ello. Si Moisés no hubiera conducido al pueblo de Israel, incluyendo Josué, hasta la frontera de Canaán, allá se hubiera quedado Josué esclavizado en Egipto. Pero si Josué logró derrotar 29 reyes, fue porque bajo el liderazgo de Moisés, él llegó desde Egipto hasta Canaán. Entonces, una vez más, la generación previa a nosotros nos dejó la base para lograr lo que a nosotros nos corresponde lograr. Si tú tienes en mente a alguien que te bendijo, que te formó, que aportó algo valioso para que tú seas quien eres hoy, hónralos. ¿Tienes a tus padres con vida? Hónralos. ¿Tienes la oportunidad todavía de abrazarlos, de agradecerles, de decir algo? Hónralos. ¿Todavía vive tu primer pastor? Hónralo en la medida de lo posible, porque lo que eres es el resultado de lo que ellos hicieron para que tú pudieras llegar a ser quien eres el día de hoy. Muy bien, y aquí yo quisiera tomar un tiempo para mencionar y honrar a los que han sido mis pastores a lo largo de la vida. Y pues ya les hablé de mi mamá, ya les hablé de Ernesto Marchena, pero ¿quiénes han sido mis pastores? Bueno, cuando yo estaba pequeño, el hermano Delfino Ibarra, no me acuerdo el nombre de su esposa, a lo mejor por aquí, quién sabe, ¿verdad? Si hay alguien de Tijuana que se acuerda el nombre de la esposa del pastor Delfino Ibarra, la última iglesia donde el pastor Delfino pastoreó fue La Hermosa en Tijuana. Bueno, él fue mi pastor aquí en Mazatlán cuando yo era niño. Después Jesús y Anita Hernández. Ellos fueron mis pastores cuando yo ya estaba de preadolescente por ahí, más o menos. Luego llegó el hermano Santos y Nereida Castañeda.
La hermana Nereida todavía de cuando en cuando tenemos contacto, ahí le escribo unos mensajitos o ella a mí, etcétera. La verdad, una bendición sus vidas para mí. Luego el hermano Martín y Ledenia Covarrubias, ellos ya fueron mis pastores en la parte donde yo ya andaba por allá a los 18, ¿no? Él fue el pastor, que era mi pastor en la etapa que Laura y yo nos casamos, cuando empezamos en el ministerio. Él es de los que me impulsaron para que yo sacara mi credencial de ministro en ese tiempo cuando estábamos en las asambleas de Dios. Que Dios bendiga al hermano Martín y a la hermana Ledenia. Y los últimos, nuestros pastores últimos, fueron Katy y Guti Martínez, o Guti y Katy Martínez. Una bendición enorme para nuestras vidas. Por los últimos, por más o menos 20 años fueron nuestros pastores, una bendición tan grande. Y alguien que ha estado, nunca tuvo el título como de mi pastor, pero ha sido un mentor a lo largo de los años, Luis Mellado. Al principio, a la distancia, cuando yo nada más conocía sus discos, sus canciones, sus predicaciones, en cassettes, me acuerdo en aquel tiempo. Luego Dios me permitió la oportunidad de conocerlo, luego me dio la oportunidad de servirlo, de viajar con él, de aprender de él, y hasta la fecha es una persona con quien yo cuento, está a mi lado, es una bendición. Yo puedo acceder a él cuando yo quiera, gracias a Dios por eso. Siempre tiene una palabra de bendición, de dirección a mi vida, lo honro también a él. Entonces, lo que tenemos que recordar de este apartado es: la obra de Dios se lleva a cabo por etapas y por generaciones. Moisés logró algo, luego llegó Josué para continuarlo y logró más, pero lo que Josué pudo haber logrado tiene que ver con todo lo que Moisés hizo primero. Entonces, aprovecha tu ventana de oportunidad. Y número 2, agradece siempre a la generación previa a ti que puso la base para que tú seas quien eres el día de hoy. Tercer y último comentario: todo lo que hagamos será siempre en beneficio de los demás. Esto es algo que tenemos que tú y yo nunca perder de vista. Todo lo que hagamos será siempre en beneficio de los demás. Fíjate lo que dice el verso 6. Josué 12:6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y luego fíjate. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahora te leo otro versículo. Versículo, ¿dónde está? Versículo 7. Dice: y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. O sea, tanto el versículo 7 como el versículo 6 nos dejan ver que todo lo que hagamos será para beneficio de los demás. O sea, es interesante que todos los logros de Moisés fueron tan solo para repartírselos a, en este caso, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Y todos los logros de Josué fueron simplemente para repartírselos a las otras, 9 tribus y media. Entonces la gran lección es que todo lo que hagamos será siempre para beneficio de los demás. Es interesantísimo esto. Esto nos enseña que tú y yo tenemos que ser generosos, que tú y yo tenemos que hacer las cosas sabiendo que todo lo que hagamos nosotros será para el beneficio de los demás. O sea, Moisés, por mucho que le haya echado ganas y no, que acá esto y lo otro, y se calentaba y se le subía el azúcar y todo lo que tú quieras, al final no era para él. Al final era para repartirlo. Y todo lo que logró Josué y la incertidumbre que vivió y todo lo que experimentó, al final no era para él, era para repartirlo. Todo lo que hagamos será para el beneficio de los demás. Entonces tenemos que romper con todo egoísmo. Tenemos que romper con todo egocentrismo. Tenemos que romper con todo protagonismo
Porque finalmente, por muy larga que sea nuestra vida es corta. Y todo lo que logremos, alguien más lo disfrutará. Todo lo que edifiquemos, alguien más lo gozará, alguien más vivirá en él, alguien más disfrutará de él. Esto es algo muy interesante que a mí me impresionó al estarlo leyendo esta mañana y me deja una bendición. Todo se trata de Dios y sus propósitos. Así empezó el capítulo. Ese fue el primer comentario que yo les hice cuando empezamos la lectura. Todo se trata de Dios y sus propósitos. Se trata de su pueblo. No empieza este capítulo mencionando a Moisés y a Josué, empieza mencionando a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, porque todo se trata de Dios y sus propósitos. Y este último comentario, todo lo que hagamos será en beneficio de los demás. O sea, cualquier logro que Moisés pudo alcanzar, pues al final de todo, ¿de qué se trataba? De repartirlo. Todo lo que Josué pudo lograr, pues al final de todo, ¿de qué se trataba? De repartirlo. Entonces, hay que hacer a un lado todo egoísmo, todo egocentrismo, todo protagonismo, y entendamos que finalmente todo se trata del beneficio de los demás, de que otros sean edificados, de que otros sean restaurados, de que otros sean sanados, de que otros conozcan a Cristo. Y por otro lado, seamos generosos, hagamos las cosas para Dios, sabiendo que todo lo que hagamos nosotros será para beneficio de los demás. Por ejemplo, aquí en Mazatlán está la primera iglesia que fundamos. Pues es una iglesia genial, una iglesia excelente, una iglesia bendecida. Su estructura, su liderazgo, su organización, sus recursos, los disfruta la gente que vive aquí, no yo. A mí me está tocando volver a poner las bases y los fundamentos en Mexicali, en el Valle Imperial. Me acuerdo cuando fue lo de la pandemia y que a mí me hubiera encantado poder transmitir desde la congregación aquí, porque aquí estaba una estructura bonita, una base, un escenario, unos recursos técnicos, músicos, muchas cosas así que hubiera podido lograr que las transmisiones hubieran sido bien padres y geniales. Pues yo allá tenía que estar transmitiendo encerrado en un cuartito ahí en mi casa chiquito, con un fondo blanco ahí sin chiste y con una camarita y una guitarrita y se acabó. Y yo decía, ay, ¿por qué no estoy en Mazatlán ahorita para poder ya transmitir desde allí, que tenemos esto y que tenemos lo otro, y allá está el señor Solorio y allá están los músicos y allá se puede hacer, y aquí estoy en este cuartillo y no tengo nada? Pues ni modo. Lo que se logró aquí, lo que se ha hecho aquí, hay otros que lo están disfrutando, dirigiendo la alabanza, por ejemplo, los que dirigen alabanza con la banda, con los músicos, todo súper bien. Así es esto. Ponemos la base para que otros logren cosas a partir de lo que nosotros edificamos. Estamos poniendo fundamentos otra vez y luego va a llegar otra generación después de nosotros a disfrutar o a lograr lo que nosotros podamos poner de base. Así es esto. Se trata de Dios y sus propósitos, siempre. Se trata de Dios y sus propósitos, siempre. Siempre se trata de Dios y sus propósitos. Y, como les estaba diciendo en este último punto, todo lo que hagamos será para beneficio de los demás. Mira, le dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás una bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ¿de qué se trata, Abraham? Se trata de que otros sean bendecidos a través de ti. ¡Pum! Cuando Dios llama a Jeremías, le dice a Isaías, le dijo y a Israel, te he llamado para que seas luz, para que seas bendición a las naciones, a los confines de la tierra. O sea, siempre se trata
del beneficio de los demás. No debemos perder eso jamás de vista, familia. Nunca lo perdamos de vista. Y bueno, esta es la lectura del día de hoy. Ojalá que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue también para la mía. Vamos a orar que lo que aprendimos, lo que meditamos el día de hoy nos edifique. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por esta palabra maravillosa que leímos el día de hoy. A simple vista se veía como algo tenso, aburrido, puros nombres y reyes y lugares, pero finalmente hay lecciones ahí, como aprendimos hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña que, número 1, todo se trata de ti y tus propósitos, no de nuestro ego personal y nuestro protagonismo. Número 2, Señor, que nuestra vida es una ventana de oportunidad, que tú vas trabajando por fases y tú vas trabajando por generaciones, que alguien puso la base para que el día de hoy nosotros hagamos lo que hacemos, pero al mismo tiempo estamos poniendo una base para que otros después de nosotros hagan cosas y logren mucho más que nosotros. Y número 3, aprendimos el día de hoy también, Señor, que todo se trata de ti y de tus propósitos, que todo lo que hacemos se trata de repartirlo a los demás, se trata de que otros se levanten, se trata de que otros crezcan, se trata de que otros desarrollen. Ayúdanos a no perder eso de vista. Y Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que en todo les vaya bien, que esta semana sean bendecidos por ti, que donde estén gocen de tu presencia, de tu compañía, de tu protección. Protégelos de todo mal, de todo acto violento. Llévalos con bien a donde tengan que ir y rodéalos de tu favor y gracia siempre. En el nombre de Jesús. Gracias por tu maravillosa palabra que nos edifica a todos. Amén. Familia, gracias a todos por estar aquí. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana temprano. Dios les bendiga a todos. Saludos. Bye bye.